Principios de ministración. Escucha, vamos a leer por favor aquí en la pantalla Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Fíjate bien, estamos aprendiendo principios de ministración. Entonces, principios de ministración, un principio de ministración es lo que Jesús prometió, que donde se reúnen 2, Él prometió estar ahí. Él dijo, yo voy a estar ahí. Y te hago la pregunta, ¿para qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? No me contestes ahorita. Vamos a ver Efesios 5:19. Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate, Jesucristo dice, la primera lectura dice, yo voy a estar ahí. Y este versículo dice, alabando a Dios en vuestros corazones. Alabando a Dios en vuestros corazones. La palabra de Dios nos está enseñando que las reuniones deben de ser consideradas en un plano espiritual. Nuestras reuniones deben de ser consideradas en un plano espiritual. ¿Por quién? Estamos hablando de principios de administración. Nosotros, los que vamos a participar del culto, tenemos que tener en nuestra mente que estamos participando de una reunión espiritual. Estamos participando de una reunión sobrenatural. No estamos participando de una ceremonia social. No es un momento de comedia, un momento de show musical agradable, no es un momento de una buena charla, una buena conferencia, una buena plática. No es momento de eso. Es una reunión sobrenatural. Es una reunión espiritual. Entonces Mario no nos podemos reír. Entonces Mario no podemos hacer show en la música. Mario, entonces no podemos dar una buena plática. No es eso. Estas 3 cosas deben ser resultado de tu objetivo espiritual. O sea, tener un buen show musical, debe suceder tener un buen show musical, pero que sea el resultado, un objetivo espiritual que tú buscas. ¿Sí me explico? Estás dando un buen show porque estás conectando con el poder de Dios. ¿Sí me explico? Estás dando una buena plática, estás dando una buena conferencia, no porque no quieres ser aburrido, sino porque estás ministrando la verdad del reino, porque estás ministrando los principios de Dios. Entonces no te esfuerzas por ti, no te esfuerzas por tu imagen, te esfuerzas por los propósitos espirituales. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, número 1, tienes que tomar en serio toda reunión. Cada participante tiene que tomar en serio toda reunión. Número 2, no hay reunión insignificante en el reino de Dios. No hay reunión insignificante en el reino de Dios. Son cosas que no debes olvidar. Número 3, no hacemos reuniones socialmente correctas solamente, sino que es un tiempo de comunión con Dios. No hacemos reuniones socialmente correctas, hacemos reuniones de comunión con Dios. No hacemos reuniones socialmente correctas, hacemos reuniones de comunión con Dios. Claro,
que vamos a hacer cosas correctas, claro que vamos a considerar estrategias, claro que vamos a hacer cosas, pero el primer objetivo que no se nos debe olvidar, ahorita lo que estamos aprendiendo es principios de administración. Por eso no revolvamos una cosa con otra. Ni al estarte diciendo esto significa que estoy en contra de otras cosas, no, sino que es el contexto de la enseñanza. La enseñanza habla de principios de administración, ¿sí? ¿Mande? Sí. No hacemos reuniones socialmente correctas solamente, o sea, que si las hacemos, no hacemos reuniones socialmente correctas solamente, sino que hacemos tiempos de comunión con Dios. Y la otra es, no hacemos reuniones superficiales. No hacemos reuniones superficiales. ¿Sí? Lo que estamos aprendiendo aquí son principios de administración. Esto se te quede bien grabado, porque mira, hay cosas que la única forma que el diablo tiene para apagar el mover de Dios es engañándonos y es haciendo olvidar los principios poderosos del reino. Son los principios poderosos del reino. Si tú no te reúnes, dice, no hacemos reuniones superficiales. ¿Qué es hacer una reunión superficial? Es hacer una reunión sin intención. Esa es una reunión superficial. Esa es una reunión sin intención. Si yo me reúno y no le decimos, Señor, ven, Señor, manifiéstate, Señor, bendícenos, Señor, libertad de obrar en nosotros, el Señor no hace nada. No lo hace y no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él se entiende con el corazón. El punto de contacto entre Dios y el hombre es el corazón. Y cuando Dios ve que no hay corazón ahí, Él no se manifiesta. Entonces, nosotros debemos de cuidar de no hacer reuniones superficiales. Cada persona que ministra, que pasa aquí al frente, está haciendo un trabajo espiritual. Cada persona que participa de las cosas de Dios está haciendo un trabajo espiritual. Mira, yo crecí en ambientes más religiosos que espirituales. Crecí en ambientes donde había mucho corazón, pero falta de entendimiento. Sí, donde había mucho amor por Dios, pero sin entendimiento de Dios. Yo aprendí a dirigir los cultos y los cultos, hasta ya no sabíamos los versículos. ¿Cuáles son los salmos que más se acomodan para iniciar una dirección de culto? ¿Verdad? Y ahí había ciertos salmos que ya ni me acuerdo, como por ejemplo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. ¿Qué otros salmos eran? El 23, ¿cuál? Ándale, entonces pasa la gente, hermanos, vamos a leer el salmo fulano, y ahí estamos leyendo desde el 1 hasta el 20. Ahora sí, hermanos, vamos a iniciar nuestro culto y que Dios les bendiga. Es algo muy monótono, es algo muy tradicional, es algo muy superficial, es algo muy siguiendo una liturgia, siguiendo un protocolo, siguiendo un ejemplo de otro, pero nada más por seguirlo. Y con mi pastor yo aprendí todo lo contrario, que el inicio de culto cuenta mucho. El inicio de culto cuenta mucho.
Y con él yo aprendí que no nomás se podían leer los salmos. También se puede leer los evangelios. También se puede leer las cartas de Pablo. También se puede leer un solo versículo. También puede leer un versículo del Antiguo Testamento, de los profetas. Pero con intención. Por algo estás leyendo ese versículo para iniciar. Y yo aprendí de mi pastor que él siempre que leía un versículo tenía una intención. Siempre que leía un versículo tenía una intención. Tenía una dirección. Tenía un objetivo espiritual. Tenía un propósito espiritual. Entonces, no hacer reuniones superficiales. ¿Sí me explico? No hacer reuniones superficiales. Entonces, el capítulo que sigue, la cita que sigue, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación. Fíjate qué maravilla de versículo. Dice, pero el que profetiza, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira, tú que pasas aquí adelante, tienes que ser entrenado. O sea, entrénate. Exígete, mejórate y desarróllate. Dice, ¿qué dice este versículo? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. La palabra edificación significa crecimiento, hacer crecer. Entonces, el que profetiza, o sea, el que habla, olvídate, no estoy hablando de profetas o del don. Ponle ahí la palabra el que ministra, ¿sí? El que ministra debe hacerlo para edificación, para exhortación y consolación. Exhortación tiene dos líneas. La palabra exhortación tiene dos líneas. Exhortar es dar un regaño, pero también la palabra exhortar tiene y es motivar. La palabra exhortar tiene el significado de motivar, porque el regaño es para motivar. El regaño debe ser con la intención de motivar. Y según el regaño logras motivar, o según el regaño logras aplastar a la persona. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que cuando tú pases aquí al frente, no pierdas la oportunidad de exhortar positivamente. No pierdas la oportunidad de consolar positivamente, o consolar, obviamente, dar algo de consuelo, de ánimo a las personas. No caigas en el discurso barato y que no nos exige nada, que es el espíritu de regaño. El espíritu de regaño es muy fácil tomarlo. El espíritu de regaño, estar aquí al frente, es muy fácil tomarlo. Y ese espíritu de regaño no nos exige nada, ¿sí? Hablar aquí con el hígado en la mano no nos exige nada. Yo creo que toda la vida a lo mejor hemos estado acostumbrados a eso. Entonces, pero aquí hablar con sabiduría sí nos exige. Hablar para que el entendimiento de las personas sea abierto sí nos exige. Entonces, yo te invito a eso, a que lo que hablamos, dice Pablo, sea sazonado con sal. Mira, ahí va. Estamos dirigiendo para cumplir con estos propósitos espirituales en cada reunión. En cada reunión estamos dirigiendo, sea el que inicia el culto, y después el que dirige las canciones, los que dirigen las canciones, después el que predica,
Y después, el que recoge los diezmos y las ofrendas está buscando este objetivo: edificación, edificar. La reunión nunca deja de ser espiritual. La reunión nunca deja de ser espiritual. Hasta el último momento pareciera que recoger los diezmos y las ofrendas pareciera no espiritual. Porque gracias a los diezmos, gracias a esas cápsulas, gracias a esos tiempos de enseñar sobre el diezmo y la ofrenda, yo diezmo. Yo aprendí a diezmar, yo aprendí a caminar en ese principio, yo aprendí a entenderlo gracias a eso. Y lo maravilloso de esto es que gracias a eso tú lo haces. Gracias a eso es que tú lo haces, caminas en ese principio. Y a mí me llena de gozo verlos a ustedes aprender. Va a haber gente negativa, va a haber gente que inclusive les molesta. Les molesta. ¿Y por qué tienen que tanto hablar del diezmo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es un principio de mayor bendición. ¿Por qué no? Hay gente que le molesta. ¿Por qué todos los días por qué cada reunión tenemos que hacerlo? Y gracias a esto está el testimonio de cada uno de ustedes. ¿Por qué lo hacen? Y cómo Dios se les ha revelado. Está el testimonio de todos ustedes. Hace poquito, por ejemplo, y cuando dirijan los diezmos, cuando dirijan las ofrendas, muchachos, ten el objetivo, ¿sí?, enseñar, de edificar, o sea, edificar, exhortar y consolar. O sea, cuando tú vayas a recoger los diezmos, debes de tener en cuenta qué necesitas compartirle a las personas. ¿Qué necesitan oír de parte tuya? ¿Qué testimonio les puedes dar para que animen su fe? Al momento que tú estás recogiendo los diezmos y las ofrendas, puede ser que alguien esté batallando con darlos. ¿Por qué? Porque está entre si obedecer o pagarle al que le debe. O está batallando con el creer. Pero con tu experiencia, con tu testimonio, ha habido uno y otro y 1000 testimonios de cómo Dios responde, porque Dios se entiende con el corazón de las personas. Una vez mi hermano testificaba de que él, no lo voy a decir rápido, él traía lo último que traía, eran 50 pesos y el domingo, y con eso él pensaba ir a la tienda, comprar 2, 3 cosillas para cenar con sus hijos. Y dice él que pasaron a recoger los diezmos y las ofrendas, y la persona que pasó fue tan persuasiva que él fue y dio los 50 pesos. Él fue y dio los únicos 50 pesos que traía. Pero su sorpresa fue que al final del culto, un hermano le dice: ven, vamos a cenar, tráete a tu familia, yo pago. Amén. Así es. Entonces, cuando tú y yo persuadimos aquí, no eres tú, es Dios el que te va a usar, y no sabes cómo te está usando. Pero la persona que en su corazón hace caso a la voz de Dios, Dios se le va a manifestar. Por eso te decía cuando iniciamos, no tomes a la ligera las reuniones.
No hacemos reuniones superficiales, porque quien las enriquece es Dios con su presencia hablando a cada corazón. Yo he visto también cuando Leti ha dado ejemplos y yo doy ejemplos, cómo gente nos testifica, lo hice como dijo, lo hice de esa forma. Y yo digo, wow, me dijo el otro día yo hablé de que no es dar lo que tú quieras, es dar el 10%. Y me dice Mónica, fíjese, hablé de que, por eso habla, es muy importante que hables qué cosas tienes que compartir para que otro agarre el rollo. Y yo hablé sobre la importancia hay gente, y sí hay, al inicio Tony hacía esto, dice, no Mario, es que yo no doy el diezmo, pero lo doy al que lo necesita. O no doy el diezmo, pero si piden una cooperación doy, ese es mi diezmo. Exacto, eso es el punto. El punto es que no es tu dinero, es de Dios. Y tú no tienes derecho a hacer nada con ese dinero. Tu único mandamiento es llevarlo al alfolí. ¿Sí me explico? ¿Quién decide? Son los encargados. Los levitas, los sacerdotes, son los que deciden qué hacer con ese dinero. Tú lo llevas a Dios. Y eso lo enseñé yo, y Mónica me decía en unos días, te lo comparto esto para que tú entiendas que sí es importante que digas cosas. Cuando pases a recoger los diezmos y las ofrendas, sí es importante que enseñes cosas específicas, porque alguien puede estar batallando con algo. Yo compartí eso de la experiencia de Tony, y dice Mónica, fíjese pastor que yo hacía eso, pero me acordé cuando lo dijo. Y ahora sí le digo, Señor, yo te voy a dar tu parte. Pero ¿cómo dijo? ¿Te acuerdas? Digo como una amenaza. A ver, nomás no hagas que me falte, algo así dijo, ¿verdad? No dijo. Entonces, así que si haces que me falte yo lo voy a agarrar prestado, algo así dijo. Pero la gente está aprendiendo, lo que quiero que sepas. La gente sí aprende, la gente sí, y para eso enseñamos, porque ahora no se deja de enseñar sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque número uno, cada rato hay personas nuevas que necesitan aprender. Número dos, porque hay personas que están enfrentando dificultad, y tú puedes tener a la hora de recoger el diezmo y las ofrendas una palabra para ellos, una palabra en la palabra, o una palabra desatada bajo la dirección del Espíritu Santo. Inclusive puedes orar, al orar bendición por las ofrendas, también puedes orar por el que está necesitado, por el que está buscando una respuesta divina. Puedes orar por él, que levante la mano o que lo ponga en su corazón, o si quiere pasar aquí adelante. Y se puede hacer. Anoche estuvimos en un culto y el pastor contaba experiencias tremendas de cómo Dios le proveyó cosas increíbles. Y Dios sí hace cosas increíbles en cuanto al dinero. Bueno, vamos al siguiente punto. Eres el instrumento que Dios va a usar. Decía, versículo, el que profetiza habla a los hombres para edificación tuya, no de Dios. Exhortación tuya, no de Dios. Consolación tuya, no de Dios. Dios usa a los demás, pero el principal instrumento usado por Dios eres tú. Si a ti te toca estar aquí adelante. No pases aquí al frente pensando que me va a usar a mí. A ver qué Dios le dice al pastor. No, eres tú. ¿Sí me? ¿Por qué? Porque tú estás en autoridad, estás en asignación.
Dice, aprenderán, dice, con tu ayuda a ser mejores ministradores a Dios, las personas a quienes tú guíes a la presencia de Dios. Para consolación, para edificación, para exhortación. A través de ti, ellos aprenderán a tener un mejor culto hacia Dios. Por eso es muy importante que si pasas a dirigir, gracias a ti van a aprender a hacer culto ellos a Dios ahí donde están. Tú que estás, jóvenes, músicos, ellos van a aprender a adorar a Dios gracias a ti. Entonces, no pierdan la oportunidad de transmitirles algo. ¿Sabes? Somos una iglesia que casi no se ha practicado esto, pero un día, guiados por el Espíritu Santo, ustedes pueden enseñarle a la iglesia a humillarse delante de Dios. Ustedes, guiados por el Espíritu Santo. Antes se practicaba más, ahorita no tanto, y no estoy diciendo que está mal, no voy a entrar en que es que somos una bola de insensibles, no. Se puede practicar, lo único que estoy hablando de ustedes, estoy tratando de abrirles el panorama de recursos, y no nomás ustedes, no nomás ellos que cantan, tú que diriges, es lo que hago, fluyo como apoyo para ellos, vengo y hago lo que el Espíritu me dice. Hago lo que el Espíritu me dice. Tú puedes llevar a la iglesia a humillarse delante de Dios. Tú puedes llevar a la iglesia a alegrarse en Dios. Eres el instrumento que Dios va a usar. Eres tú quien le va a enseñar a la iglesia a tener una buena experiencia de culto con Dios. Todos. El que empieza dirigiendo el culto, los que siguen en la alabanza y quien recoge las ofrendas al final. Mira, vamos a leer este otro versículo, segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Qué maravilla de versículo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía, o sea, nunca lo que hicieron los siervos de Dios fue en el plano natural. Porque nunca lo que hicieron los hombres de Dios lo hicieron en el plano mental. Nunca lo hicieron bajo sus habilidades, nunca lo hicieron bajo su forma de pensar, nunca lo hicieron bajo sus capacidades. ¿Cómo lo hicieron? Guiado por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? No es una ceremonia socialmente bien manejada por alguien con habilidades buenas, naturales, desarrolladas en una universidad. No. Nosotros hacemos cultos dirigidos por el Espíritu Santo. Yo me paro aquí a leer una palabra que Dios puso en mi corazón. Yo me paro aquí a cantar una canción que Dios puso en mi corazón. Y escuchen esto, jóvenes, músicos. Pongan atención que Dios quiere que cantes. Y te voy a decir una cosa, son guiados por el Espíritu y a veces ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque quien dirige los cultos es el Espíritu. Yo por eso me gozo mucho. Porque llego aquí con el sermón, llego aquí con la dirección del Espíritu, llego aquí con lo que voy a ministrar. Y veo las canciones y digo yo, wow, en línea. ¿Por qué? Porque quien orquesta lo que pasa aquí, si tú lo pones en las manos del Espíritu.
Y eso pasó hoy. Yo le dije a Leti, ayúdame, como lo vieron ahorita, y llego, y ya estaba Josué aquí ensayando la canción, y escucho la canción. Eso es lo que voy a ministrar yo. Entonces, quien orquesta esto es Él. Cuando tú lo incluyes, como decía al inicio, pero si tú no lo incluyes, no lo orquesta. No lo orquesta. Es tan sencillo, pero trascendental, tan importante y tan maravilloso. Yo voy a ir a ministrar a Sonora va a ser en octubre, Alfredo. Voy a ir a ministrar la primera semana primero o segundo fin de semana de octubre, y hablaba y le decía a mi hermano: encárgate de iniciar el culto con una buena oración, porque es eso, una buena oración. El Señor, pedimos tu gloria se manifiesta. La gloria de Dios no se manifiesta sin propósito. La gloria de Dios no se manifiesta donde no la esperan. La gloria de Dios no se aparece donde no la quieren. Bueno, dice: el hombre santo de Dios debe hablar siendo inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el hombre santo de Dios, cualquiera que pasa aquí al frente, debe pasar siendo inspirado. Por eso yo les he dicho, cuando yo predico aquí, yo tengo que venir inspirado. Tú que vas a presidir aquí, vas a iniciar el culto, debes de venir inspirado. Tú que vas a cantar, debes de venir inspirado. Tú que vas a recoger las ofrendas, debes de venir inspirado. ¿Por quién? ¿Por tu mente? No, por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, porque lo que vas a hablar salga del Espíritu y no de tu mente. Porque cuando viene de tu mente, es un tormento. Cuando viene de tu mente, tú dices: Dios te da dirección para hacer un culto glorioso. Y me ha pasado. Y tú vienes bien emocionado: gracias, Dios mío, por lo que vas a hacer hoy, porque me dijiste que vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y llegas y te paras aquí y ves que no llega nadie, y te paras aquí y ves que son poquitos. Cuando sabes que es del Espíritu, sabes que Dios lo va a hacer, porque no importa uno o dos, con dos es suficiente. Pero cuando te paras aquí en tu mente, no, mejor lo dejo para después. Porque mientras estás aquí, estás operando en la mente. Mientras estás aquí, estás hablando y tu mente te está trabajando. Y lo que te debe estar trabajando es el Espíritu. Lo que te debe estar trabajando es el Espíritu. Y cierra tus ojos y ves en el Espíritu lo que tienes que hacer, y lo haces en el nombre de Jesús, y explota el culto. Pero cuando estás pensando, te terminas sentando. Ese es el plano de la mente y el plano del Espíritu. ¿Sí? Nunca los siervos de Dios hablaron sin la dirección del Espíritu. ¿Sí? Dice: si has de leer la Biblia, debes de ser llevado por el Espíritu a lo que vas a leer, al iniciar el culto, al predicar o al recoger la ofrenda. Tampoco no nada más como le digo a Leti,
No nomás vas a escoger el versículo que trae la palabra diezmos. No nomás puedes escoger ese. No nomás vas a escoger el versículo ese. ¿Como cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el versículo lema? Malaquías 3:10. Puedes usar algo de los evangelios, puedes usar algo de los profetas. Como Pablo está motivando a los filipenses. ¿Por qué? Porque llegas con una palabra de Dios. Mira, si vas a cantar, debe ser inspirado por el Espíritu. Nunca un hombre de Dios o mujer de Dios debe hablar sin dirección del Espíritu. Nunca. Y escúchenme, todos. Este es un buen tiempo para ustedes, porque esto te va a formar, esto te va a enseñar a desarrollar carácter espiritual. Porque mira, vamos a leer Mateo, ya por último, 6:6. Esto es maravilloso, estamos aprendiendo principios de administración. ¿Están aprendiendo? ¿Sí? Esto te va a hacer. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas cuando tú ores, ora en lo secreto, y tu Padre te recompensará en público. En lo secreto y en lo público. Aquí está el secreto. Hay que saber aprender a valorar. Con este trabajo de participar en las cosas de Dios, tú estás siendo entrenado. Tú estás siendo enseñado a las cosas espirituales. Y no pierdas la oportunidad de hacerlo. Dale gracias a Dios que te estoy enseñando estas cosas. Como te digo, a mí nunca se me enseñó, a mí nomás me dijeron, Mario, te toca dirigir. Nunca ni siquiera me dijeron qué podía hacer. No, me dijeron, Mario, y ahí voy yo, bien obediente. Y no me acuerdo cómo lo hice. ¿Sí me explico? Y me atrevo a decir que ahorita hay un 90% de iglesias que no hacen lo que yo estoy haciendo ahorita contigo. Mira, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Esto te va a enseñar la dirección de culto, servirle a Dios en las alabanzas, servirle a Dios en la predicación, servirle a Dios en recoger las ofrendas. Te va a enseñar a desarrollar carácter, te va a enseñar a formarte carácter espiritual. ¿Por qué? Porque mira, vas a aprender el valor espiritual de la participación. Vas a aprender el valor espiritual de participar en las cosas espirituales. Porque al pasar aquí, te vas a dar cuenta también de tu realidad. Al pasar aquí, porque siempre los mirones, no estoy señalando a Josué que es mirón, va, porque siempre los mirones se creen mejor que los que participan. Exacto. Ya aquí enfrente te das cuenta que no es fácil. Muchas de las veces ensayan para hacer algo y no lo logran, porque no es fácil estar enfrente. Muchas de las veces ensayas el sermón y no dices todo lo que tienes que decir, porque no es fácil estar aquí enfrente. Y eso te va a formar, eso te va a enseñar, eso te va a entrenar muchísimo. Y
aquí viene un principio espiritual, aparte, esto era humano, pero viene un principio espiritual. Tu desempeño público nunca será superior a tu trabajo en lo privado. Eso opera en lo natural y opera en lo espiritual. Como les decía ahorita, ensayan y ensayan y ensayan y ensayan. Se equivocaron. Ensayas tu predicación, ensayas y se te olvidó. Por eso es muy importante que tengas apuntes y apuntes todo lo que puedas. Es más, apunta hasta cómo vas a orar para que no se te olvide, para que alcances lo que quieres alcanzar. ¿Sí? Tu desempeño público nunca va a ser superior al privado. Lo que trabajaste en lo secreto se va a ver. Y no todo porque te va a tocar. Por ejemplo, si yo no sé bailar, y yo una vez hice eso, y quiero bailar en público, no voy a poder. Necesito trabajarlo en secreto para no regarle en público. Yo deseaba poder tocar con mi guitarra cuando era músico con los ojos cerrados. No vine y lo hice de buenas a primeras en la noche, en el culto. No, en mi casa lo ensayé y lo ensayé y lo ensayé y lo ensayé. Cuando de repente tuve el valor y ya estaba requinteando con los ojos cerrados en el culto. En mi casa practiqué y más hasta que ni Leti me veía. Yo creo que sí me llegaste a ver. Yo agarraba la guitarra y me ponía a tocar y me ponía a danzar. Y ahí estoy tocando. Y le batallaba y me trababa todo y no podía porque nunca lo había hecho. Pero ahí estoy en mi casa. Practique y practique hasta que un día, ahí estoy en el culto, empiezo el rato dando en el culto y toque, ¿sí o no? Lo que no hagas en lo secreto nunca va a superar lo público. Tu vida espiritual nunca va a ser superior aquí en el escenario a lo que hagas ahí en tu casa. Si allá en tu casa no oras, aquí no va a haber ni una gota del Espíritu. No va a haber ni una gota del Espíritu. Dice, el que en lo secreto trabaja, en público Dios lo recompensa. Mira esto. Vas a aprender a superar. Pero no. Otro principio de esto. Nunca vas a ser usado por Dios por encima de lo secreto. Nunca vas a ser usado por Dios por encima de lo secreto. Nunca. Por eso es que hay iglesias que no se derraman de Dios. Porque solamente en el culto se acuerdan, Señor, ven. Y nos vamos a la casa y no buscamos al Señor. Nunca Dios te va a usar por encima de lo secreto. Y escucha bien esto. Nunca vas a operar en lo espiritual. Nunca vas a operar en lo espiritual por encima de la revelación. Nunca vas a operar en lo espiritual por encima de la revelación. Nunca. Por eso es muy importante
Por eso es muy importante que aprendas las cosas del reino. Por eso es muy importante que aprendas doctrina, y para eso es el discipulado. Porque aquí el domingo se te está enseñando cosas espirituales, de necesidades espirituales, pero en el discipulado se te está enseñando doctrina. Se te está enseñando cosas para que tú aprendas. Y nunca vas a ser usado por Dios más o por encima de tu conocimiento. Nunca. Nunca vas a ser usado por Dios por encima de tu conocimiento. Jamás. Jamás. Tú puedes ayunar 40 días y yo ni uno. Dios me va a usar más a mí que a ti. ¿Por qué? Porque la combinación correcta, y de eso se trata la prédica al rato, es palabra, espíritu. Sin espíritu, hay espíritu, hay presencia de Dios, pero sin palabras no hay conocimiento para operar. No hay conocimiento para operar. El conocimiento es como si tú nunca has usado una bazooka y te la doy y te digo dispárala, te vas a quedar. ¿Qué hago? Te voy a decir esto. Eso pasa con el buscar a Dios. El buscar a Dios sí te llena de Dios. Pero como no sabes usarlo, no haces nada. Eso pasaba anoche, era un culto de evangelismo. El pastor que estaba predicando anoche era sanidades y milagros. Un culto evangelístico. Y fui. Y él habló de testimonios increíbles que yo le dije, Dios mío, enséñame a caminar en esas cosas. Pero a la hora de ministrar, no sabía ministrar. Lo cual, la poderosa unción y fe que hay en él, no fue tan exitosa como debería ser. ¿Sí me explico? Entonces Dios nunca te va a usar por encima del conocimiento. Dios nunca te va a usar por encima del conocimiento. Y el conocimiento es importante. ¿Por qué? Si Dios quiere tratar con ella en el tema del amor, ¿qué le dirías acerca del amor? ¿Qué le dirías acerca del amor? Cuanto yo sepa del amor, es cuanto el Espíritu me puede usar para edificarla en esa área. Cuanto yo no sepa, estoy limitado para que el Espíritu me use. Sí me puede usar, pero hasta el nivel que yo sé, y nada más. ¿Sí me explico? El domingo pasado hice un llamado, dije, personas que traigan un dolor aquí, en la espalda, aquí, y pasaron 2, ¿sí se acuerdan? Oré por ellas, y no recibieron sanidad. No recibieron sanidad. Y yo dije, yo estaba operando en sanidad. Yo le dije a ellas, ¿sanaron? Me duele poquito. Y les dije yo, no les debe doler poquito, les debe doler nada. Y yo estaba operando en sanidad. Yo me bajé
Y cuando les iba a ministrar, el Espíritu usó mi conocimiento para usarme. Me recordó cosas espirituales que yo sé. Y ministré y así recibí. ¿Sí me explico? Pero yo me puedo aferrar y estar en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y nada. ¿Sí me explico? Sin conocimiento estás limitado. Con conocimiento eres más usado por el Espíritu Santo. Pues como por ejemplo, yo por qué le pedí a Leti que tocara la canción aquella, número 1 por el tiempo, número 2, porque Josué como es de Gilson para acá, pues no se sabe esa canción. ¿Sí me explico? Estoy siendo sarcástico, estoy bromeando, ¿no? Entonces, pero por el tiempo, por el momento, y así es el Espíritu Santo. Si sabes que Él no sabe, sé que no lo puedo usar. Busco a quien puedo usar. ¿Sí me explico? Si Dios sabe que te has interesado por la sanidad, ¿a quién quiere usar en sanidad? Y el que no sabe y el que no está interesado, pues no lo va a usar. Principios espirituales. Principios espirituales. No te va a usar por encima de lo que no hagas en lo secreto. No te va a usar por encima de lo que hagas, de lo que no hagas en lo secreto. Ya es tarde. Déjame te digo algo ya por último. Ya por último. Dios no está interesado en usarte. ¿Se oye fuerte, va? Dios no tiene prisa en usarte. No. Así somos nosotros los humanos. Alguien te profetiza, ¿sabes qué? Tú esto y tú aquello y tú aquel otro, y no, hombre, en ese momento ya quieres ser el nuevo Billy Graham del mundo. No, Dios no tiene interés en usarte. Perdóname, pero no. Dios tiene interés en formarte. No tiene prisa en usarte. Pero es que el mundo se está desbaratando. No. Él no tiene prisa. Y si no estás listo, no te va a usar. Es mejor que te dispongas a aprender, a que andes buscando ser usado. ¿Cuánta prisa tenía el pueblo de Israel de ser liberado? Muchísima. Miles de años de esclavo. Hombres muriendo. ¿Y cuánto se tardó Dios en entrenar a Moisés? No tiene prisa. A Dios no lo conmueven las cosas humanas. Él sabe que se deben hacer las cosas bien. ¿Cuánto entrenó a Pablo? 14 años entrenó a Pablo. Y hay una enseñanza ahí que un día te la puedo compartir. Pablo tardó 14 años por un malentendimiento de él espiritual. Pudo haber sido menos tiempo. Menos tiempo. Jesús al resucitarse pudo haber ido, pero vio que los apóstoles no estaban listos y no habían entendido ciertas cosas. Todavía se quedó 40 días y dice la Biblia que les reprochó su incredulidad y los confrontó. Habló a solas con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas?
Cuida mis ovejas. Porque Jesucristo se dio cuenta que no estaban entendiendo las cosas. Pero el ser humano, nosotros somos, Dios nos da algo y tranquilo, fórmate en las cosas de Dios. Fórmate. Eso le compartí a mi hermano hace unos días, pues cuando hablé de la ida allá, se quedaba, dice, necesito que me sigas enseñando. Vamos al café, 5